Vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 33. Recuerde que estamos en una serie que se llama El Evangelio y la idea de estar viendo esto, cuando empezamos estábamos viendo lo que es la santidad, por qué Dios pide que estemos en santidad, por qué Dios pide muchas cosas de nosotros. Y hemos ido avanzando, hermano, la forma en que el Señor Jesús enseñaba. Y parte del Evangelio son las parábolas. Y el día de hoy vamos a analizar tres de ellas. Mateo 13, 24 al 33. Leemos el texto y después vamos a orar. Dice la palabra del Señor. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Tiene su rostro un momento, hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre. Hemos bendecido tu nombre, Señor, hemos exaltado, Señor, todos tus atributos, Señor, a través de la alabanza, Dios. Y ahora nos disponemos para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda obrar en nosotros y pueda ablandar nuestros corazones y haya entendimiento, Señor, de tu enseñanza a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos. Amén. Bien, hermano, déjeme explicarle algo. Antes de estas tres parábolas, hay una parábola que todo mundo conocemos y sobre la cual se ha predicado multitud de veces, que es la parábola del sembrador. Dice: un sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, otra entre las piedras, otra entre los espinos y otra cayó en buena tierra. ¿Cierto? Todos la conocemos, esa parábola. Pero, ¿qué es una parábola? Una parábola, hermano, es poner algo al lado y hacer una comparación para enseñar una verdad espiritual. Las parábolas, los que ya estuvieron conmigo en teología, usted sabe que no todo lo que viene en la parábola tiene significado. Es decir, no se trata de a ver qué está escondido o cuál es el secreto de la parábola. No, hermano, hay una enseñanza principal y todo lo demás es circunstancial, ¿ok? Bien. Una parte importante del ministerio del Señor Jesús es el uso de las parábolas. Reina Valera traduce: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En otras palabras, hermano, el interés de Jesús, y así lo repitió muchas veces, es: a los discípulos les dijo: a ustedes les es permitido conocer ¿qué? Los misterios del reino, pero a los demás por parábolas. Es decir, si le entienden bien y si no, qué pena. Uno diría: ¿pero por qué? Pero bueno. Así que el día de hoy trataremos de explicar estas tres parábolas y nos daremos cuenta
que no siempre comprendemos lo que leemos, hermano. Si yo le preguntara, cosa que no vamos a hacer porque es enseñanza, para usted, ¿qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Más aún, ¿qué significa, hermano, la parábola de la semilla de mostaza? Y no, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no, no está hablando de eso, hermano, no está hablando de eso. Y está diciendo, el reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, que crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Y usted va a escuchar un montón de enseñanzas, hermano, y de alegorías que posiblemente el día de hoy, hermano, nos hagan dudar de lo que nos enseñaron, porque no siempre nos enseñaron bien. Acuérdese, hay reglas de hermenéutica y reglas de exégesis para poder entender la palabra del Señor. Pero más aún, hermano, ¿a qué se referirá con la parábola de la levadura? Así que una mujer escondió en 3 medidas de harina, un poco de levadura y todo fue leudado. Ahora, si usted sigue leyendo, hermano, a partir del versículo 36 hay un subtítulo en su Biblia, no sé si traiga Reina Valera o traiga NTV, y dice explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y es la única que Jesús explica. No explica la del grano de mostaza y tampoco explica la de la levadura. Y de ahí, hermano, que se han inventado un montón de explicaciones. Unos dicen, por ejemplo, que la semilla de mostaza significa que el reino de los cielos empieza como algo muy pequeñito. Cuando Jesús apareció, hermano, le prestó atención, no muchos, ¿cierto? Y entonces los teólogos, muchos teólogos dicen, es lo que significa, que empezó con algo insignificante. La palabra dice que los escribas y fariseos veían a Jesús como un vagabundo, no como un maestro. Y el día de hoy, hermano, pues el cristianismo ha alcanzado proporciones muy grandes. Y entonces eso es lo que dicen que significa, pero posiblemente no signifique eso. Y lo otro, hermano, en cuanto a la levadura, dicen que también así es el evangelio, que es algo secreto, que es algo interno, que va creciendo en las personas hasta que las transforma. Pero ¿será eso lo que quería explicar el Señor Jesús? ¿O será que es la forma más fácil de interpretar, de caer en un error? Esa es una posibilidad. Y la otra, hermano, es la que vamos a analizar el día de hoy. ¿Le parece? Bien. La parábola del trigo y la cizaña, pero antes de eso, fíjese, estas 3 parábolas pareciera ser, hermano, que van ligadas con la primera que vimos, con la del sembrador. Y entonces, acuérdese, siempre hay que hacer el contexto para poder entender lo demás. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. No pierda de vista ese detalle, que los pájaros vinieron y se la comieron, ¿sale? Otras cayeron en tierra poco profunda, con poca profundidad, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Si usted sigue revisando las parábolas, no es la única parábola en la que Jesús va a decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Vale? Él les explica, los discípulos le preguntan, Señor, explícanos.
Algunos teólogos dicen que las parábolas no son en secuencia, mientras que otros dicen no pudo haber dado varias enseñanzas en varios días y después las juntaron. Por lo que se deduce, hermano, que ese día Jesús solamente enseñó en parábolas. Pero fue la del sembrador y después habló del trigo y la cizaña. En todas las parábolas, el reino de los cielos es como un agricultor que salió a sembrar. Cuando da la interpretación, escuchen la explicación de la parábola, versículo 18 del capítulo 13. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Pero primero dijo que eran ¿qué? Pájaros, ¿cierto? O aves. ¿Qué es un pájaro? Un ave. Por eso le dije no pierda detalle. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen las palabras de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y yo ya le expliqué, hermano, que no son 4 tipos de cristiano. Los primeros 3 es tierra que no sirvió. Esa semilla no dio fruto. ¿Sale? No son cristianos carnal, no. Es semilla que no produjo fruto. La única que produjo fruto fue la que dio 30, 60 o 100 por uno. ¿Sale? Bien. Y está hablando de que así es el reino de los cielos. Jesús vino, predicó, y hay quien siguió su mensaje y hay quien no. Ahora, inmediatamente después dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor. Dijimos que una parábola significa poner algo al lado de para hacer una comparación o enseñar una verdad espiritual. En términos sencillos, hermano, Jesús usó cosas cotidianas que la gente de aquel tiempo podía entender para enseñarles verdades espirituales acerca del reino de Dios. Y entonces dice que el reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Reina Valera traduce sembró cizaña, ¿cierto? Ahora, yo fuera alguien que quisiera inventar algo, hermano, le diría, es terrible cómo los cristianos se quedan dormidos. No, denle la parábola, hermano. El agricultor nunca reprocha a sus trabajadores el que estén dormidos, porque es normal. Tú sales a trabajar en la mañana y en la noche, ¿qué haces? Duermes. Así que eso no es importante, ¿sale? Eso no tiene ningún significado ni hay nada oculto ahí. Simplemente, mientras estaban dormidos, habla de la cobardía, habla de la maldad y habla que fue hecho con toda mala intención el sembrar cizaña mientras todos dormían. ¿Por qué? Mire, ahí donde vivimos nosotros, hermano, tenemos problemas de ratas de 2 patas. ¿Vale? Apenas en la semana tuvimos que ponernos de acuerdo los vecinos para poner cámaras de vigilancia para que cuando algo esté pasando sonar la alarma y salir. Y esta semana, por ahí de lunes o martes, hermano, por ahí de las 3:30 de la mañana, que es cuando más se supone que la hora de donde más dormido está uno es entre las 3 y las 4. ¿Vale? 3 a 5, póngalo. Y se ve como un cuate estuvo más de media hora viendo ahí qué se podía robar. Las cámaras lo grabaron. ¿Vale? ¿Y eso por qué se hace? Se hace de forma cobarde. Se hace mientras se cubre ¿qué?
la oscuridad. Entonces, aquí lo importante que tú puedes ver, hermano, es que ese enemigo, muy malo, no hay nada bueno en él, ¿sale? Por si tú eres de aquellas personas que dicen, no, a lo mejor el diablo sí bendice, porque ya ves que nunca falta alguien. ¿Has escuchado en internet, hermano? De repente hay pastores que como que, no sé si sean pastores o sean falsos pastores. Dicen que el más honesto de todos fue Judas Iscariote, porque él sí se arrepintió. Aún en contra de lo que dice la Biblia, ¿eh? La Biblia dice que él ya estaba designado para ser el traidor. Así que no valen interpretaciones, hermano. No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que ten cuidado con lo que escuchas en internet, ¿sale? Porque es un pastor muy famoso el que da esta enseñanza. Y entonces, como es famoso, la gente dice, pues si lo dijo él, debe ser cierto. No, hermano. Los presidentes de las naciones, hay cada presidente. Bueno, dice que entonces sembró cizaña entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Número uno, hermano, que sí debes de observar es que los agricultores no eran ociosos. Los agricultores sí amaban a su amo porque fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste semilla buena? Ahora, lo otro importante, hermano, es que no fue poquita semilla la que se sembró. Significa que fue una gran cantidad de cizaña la que se sembró. A tal grado que los agricultores o los trabajadores van y dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde pues salió la cizaña? Es obra de un enemigo. ¿Se da cuenta? El dueño no duda, el agricultor no duda, dice, fue un enemigo. Ahora, escuche la respuesta. Es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza o la cizaña? Le preguntaron los obreros. Entonces te das cuenta que los obreros tenían ¿qué? La buena intención de ¿qué? De ayudar, ¿cierto? Pero el dueño contesta, no, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Cuando tú vas y consultas muchos comentarios teológicos, hermano, te van a decir que era una cizaña muy especial, que era una cizaña venenosa. Eso no nos interesa, de verdad no suma a la enseñanza. Lo que sí suma, hermano, es la explicación, porque en muchas iglesias se ha enseñado que aquí se está hablando de la iglesia. Dejen que crezcan juntos en la iglesia el trigo y la cizaña, y hay un error. Jamás se menciona la iglesia. La parábola no tiene que ver con la iglesia. Y yo sé que muchos que lo están aquí, hermano, porque yo estuve en esa iglesia donde nos enseñaron esto. En la iglesia va a haber trigo y cizaña, no. No, hermano. Al menos en esta parábola, no. Escuche la explicación. El Hijo del Hombre es el agricultor. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Que siembra la buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La sana doctrina ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. El campo es el mundo, no la iglesia. ¿Vale? Y la buena semilla representa a la gente del reino o a los hijos de Dios, a los que hemos creído en Cristo genuinamente. No los simpatizantes, ¿eh? No los que cuando estoy de buenas vengo y cuando estoy de malas me voy. No a los que, bueno, cuando tengo ganas sirvo y cuando no tengo ganas, pues no sirvo. No a los que si Dios me bendice, pues yo doy, si no me bendice, pues no doy. No, no. A los que de verdad han o hemos creído, hermano. A los que entendemos cuál es el compromiso
de creer en Cristo. Está hablando de esos, ¿vale? La maleza o la cizaña representa a las personas que pertenecen al maligno. No está hablando, hermano, de ningún cristiano. Está hablando de la gente que no conoce de Cristo. Eso que te quede bien claro, ¿sale? El enemigo que sembró la cizaña entre el trigo es el diablo. Ahí está la identificación. ¿Quién es? Satanás. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, hermano, ¿qué está diciendo? Que tú y yo, hermano, por muy buena intención que tengamos, no podemos decir quién sí va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Es que porque yo soy el pastor, yo digo que el vecino de aquí al lado que me cae regordo se va a ir al infierno. No, no tienes esa autoridad porque dice que los segadores son los ángeles. Ellos sí saben. Tú y yo no sabemos. Porque Dios mira el corazón, no lo externo. Tú y yo vemos las conductas de las personas, analizamos sus palabras, sus pensamientos, pero no conocemos las intenciones. Eso solo lo conoce Dios. Por lo tanto, hermano, tú y yo no somos de la Gestapo, ni de la KGB, ni de los nazis. Deja de andarle haciendo a la gente secreto. Tú y yo somos evangelizadores. Tú tienes que predicarle a toda persona que tú llegues a conocer, por muy mala te parezca esa persona. ¿Vale? Es que es una señora bien chismosa. Ve y compártele, a lo mejor se le quita lo chismosa. Nada más que no se te pegue a ti, por favor. Escucha, Satanás se opone al reino tratando de arrebatar la palabra de los corazones. Pero cuando eso falla, tiene otras maneras de atacar la obra de Dios. Estas tres parábolas revelan que Satanás es primordialmente un imitador. Planta creyentes falsos, estimula un crecimiento falso e introduce una doctrina falsa. Esas son las tres parábolas que vamos a analizar. Creyentes falsos. En el mundo va a plantar ¿qué? Gente que aparentemente cree en Dios. Ahí tenemos a los de Iztapalapa. Digo, donde se celebra esa cosa, ¿sale? Porque, no, yo soy de Iztapalapa. No, hermano, no estoy hablando de usted. ¿Sale? ¿Cuándo fue, hijo, que fuimos el viernes o el sábado? Cuando subimos, viernes, ¿va? Subimos allá a Cartagena, hermano. De regreso, hubo un montón de gente ahí por el bulevar. Yo nunca había visto esto aquí, hermano. ¿Creen que por eso Dios los va a bendecir y se va a apiadar de ellos? No, hermano. Qué pésima representación de Jesús, en serio. Pésima. Puro tráfico ocasiona. Uno que quiere pasar. Bueno. Hermano, creyentes falsos. Estimula un crecimiento falso. Esa es la parábola de la semilla de mostaza. O introduce doctrina falsa. Y esa es la levadura. Parábola de la levadura. ¿Ok? Debemos tener cuidado con estas falsificaciones de Satanás. Él tiene creyentes falsos que creen un evangelio falso, estimulan una justicia falsa e incluso una iglesia falsa. Al final del siglo producirá un Cristo falso. Nuestra tarea no es arrancar lo falso, sino sembrar lo verdadero. No somos detectives, sino evangelistas. Debemos oponernos a Satanás y sus mentiras, pero también debemos sembrar la palabra de Dios y llevar fruto en los lugares en el que Él nos ha plantado. Hermano, ¿ya te diste cuenta, hermano? Mucha gente salió.
y a lo mejor están yendo a un servicio donde fueron, o a lo mejor no, ¿sale? Pero ahí donde tú vayas, cuando tú salgas a descansar, si tienes la fortuna o la oportunidad de ir a un lugar de esparcimiento, ya sea una playa, algún otro lugar, hermano, si puedes ir a Europa, ¿no? Donde quiera que tú vayas, debes dar testimonio de que eres hijo de Dios, donde tú te desenvuelvas, ¿vale? Y ahí, hermano, tú debes proclamar el reino de los cielos. Pongamos que tú vas a una playa, ¿sale? Bueno, los hijos de Dios, hermano, nos vestimos de manera diferente aún en las playas. Imagínate cómo me vería yo de ridículo, hermano, si me pusiera de esos bikinis que se ponen los clavadistas. Yo soy el pastor de la iglesia. Una panza que no aguanto, ¿no? Pero soy pastor. No, hermano. Te puedes poner una playera, unas bermudas largas, ya. Hermanas, se puede usted poner traje de baño, quiera, pero usted también se puede poner encima, hay unas como mallas que cubren mucho. Usted no se va a andar exhibiendo. ¿Estoy claro? Hermano, tú vas a la playa con tu familia, no andar viendo mujeres a la playa, ¿eh? Vas con tu familia, tú vas a cuidar a tus hijos y a tu esposa de que no se te vayan a ahogar, a menos que te quieras deshacer de ellos, ¿vale? Sí. Se está ahogando la esposa, los hijos y el otro. Está bien bonita la playa. No, espérate, no ande viendo lo que no tiene que ver, ¿sale? Entonces, no hay problema con eso, hermano. Pero tú te sientas a comer y no, ahorita que nadie me ve, tráigame una cerbatana. No entendió, le traduzco, cerveza. ¿Ok? Entonces, no. Alcohol, usted no fuma, usted no. Tráete al trío, tráete al corridos tumbados. Bueno, te va a dejar el Señor, pero de una enfermedad no te preocupes. Entonces, hermano, no. Tú eres un hijo de Dios y donde quiera que vas te conduces como un hijo de Dios. Cuando te pregunten, ¿usted por qué no hace lo que los demás hacen? Porque yo soy un hijo de Dios. ¿Y yo cómo es? ¿Vale? Pero hermano, yo vengo de una iglesia donde el pastor decía que te puedes tomar una copa. Hermano, si usted gusta irse al infierno con ese pastor, por mí adelante, no tengo ningún problema. ¿Vale? Yo no tengo ningún problema. Lo que yo sí sé, hermano, es que la Biblia nos dice que no mires al vino cuando rojea. Es decir, no desees, no anheles embriagarte. Y tienes necesidad. Proverbios 31, los primeros versículos. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. Porque cuando bebas vino, tu cordura no será la misma. Ya no podrás hacer un buen juicio. Esa es la razón, hermano, por la que un cristiano no bebe. Porque cuando entre cualquier grado de alcohol, se pone muy alegre, se pone muy triste, o empieza a recordar, y no estamos para eso, ¿sale? Bien. ¿Qué más, hermano? La unidad espiritual entre creyentes es una cosa, pero la uniformidad religiosa entre personas que simplemente profesan ser creyentes es algo muy diferente. Nuestros hermanos, los testigos de Jehová, no son nuestros hermanos. Los católicos tampoco son nuestros hermanos, ni los Hare Krishna, nadie son nuestros hermanos. O somos cristianos, hermano, o no somos cristianos, ¿sale? Así. Lea las escrituras, hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, es que el sacerdote de ahí de Cartagena es mi cuáchara. Y entonces él me invita a predicar y yo le invito. No, hermano, usted no puede hacer eso, ¿eh? Jamás. No hay comunión, hermano. Ellos creen una cosa, nosotros creemos otra cosa, hermano. Entonces, los bautistas con los pentecosteses, con los metodistas,
Hermano, ¿tú crees que Cristo es el Señor? ¿Tú crees que Jesús vino en carne? ¿Que se encarnó de la Virgen María? ¿Que creció y murió crucificado? ¿Que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios? Somos hermanos, ¿vale? ¿Y crees eso? ¿Crees que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Somos hermanos. ¿Tú crees otra cosa? No somos hermanos. Ni primos ni nada, ¿sale? Nada. Sí, porque son nuestros primos. No, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos nada más. No tiene entenados, tampoco tiene favoritos, ¿eh? Ay, es que Dios me ama tanto, a todos los ama igual el Señor, ¿sale? No te sientas especial, por favor. Sí, porque luego, es que Dios le da sus mejores batallas, digo, sus peores batallas a sus mejores guerreros, por favor. ¿Sale? No aguantas ni un soplido, hermano, una batalla. Ahora, hoy es difícil separar lo verdadero de lo falso, pero al llegar el fin del mundo, los ángeles harán la separación. Tú no te preocupes, hermano, porque luego ni atendemos una cosa ni atendemos. Ya vio pastor en déjalos aquella iglesia, tranquilos. Tú preocúpate por esta. ¿Te parece? Bien. Ahora vamos a la parábola de la semilla de mostaza. Es un crecimiento falso. Escucha la parábola, hermano, para que no te vayas a ofender, porque no van a faltar, a lo mejor en la transmisión, quien se ofenda. Ese pastor es un hereje. Bueno, primero escuche y después ya me juzga, ¿le parece? La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Sí, es algo pequeño, que inicia pequeño, ¿sale? Es la más pequeña de todas las semillas de aquel tiempo, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Escucha, cuando tú lees unos buenos comentarios teológicos, te van a decir que llega a medir entre 3, máximo 5 metros, pero no es un árbol, hermano. Parece un árbol. ¿Vale? Ahora, los principios de hermenéutica, hermano, dicen que la Biblia se interpreta a sí misma. Que para poder entender pasajes que son difíciles de entender, tienes que entender el completo de la palabra de Dios. Es decir, debes haber leído toda la Biblia y conocerla. En el Antiguo Testamento, hermano, hay 2 referencias a árboles donde las aves se protegían o hacían sus nidos. Escucha, puesto que Jesús no explicó esta parábola, debemos usar lo que sí explicó en otras parábolas para entender lo que esta significa. Las aves en la parábola del sembrador representaban ¿a quién? A Satanás, dijimos, ¿no? Viene el diablo y arranca la palabra del corazón de las personas. En Daniel 4:12, libro de Daniel, capítulo 4, versículo 12, dice: sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. ¿De quién está hablando ahí, hermano? De Nabucodonosor. Si tú haces el contexto arribita, dice que Daniel tuvo un sueño en donde ese árbol iba a ser ¿qué? Talado y solo iba a quedar un tocón. Y Nabucodonosor no era cristiano. Pero dice la Biblia, hermano, que después alzó sus ojos y reconoció. Sí, reconoció al Dios del cielo, hermano, pero nunca le entregó su vida a Dios. Es muy diferente, hermano. Es que yo conozco una persona que es bien buena, ayuda a los pobres, le da a los necesitados, tiene incluso hasta una fundación. ¿Ya reconoció a Cristo? No, con todas sus obras, si no reconoce a Cristo, se va a ir al infierno. Así, ¿vale? Porque esto no es por obras, hermano, para que nadie se gloríe. En la Biblia yo conozco a un hombre, en la Biblia, hermano, que dicen que fue un ladrón y un delincuente y lo crucificaron al lado del Señor y se fue con el Señor. Qué irónico, ¿no? Así es que no es por buenas obras, ¿sale? No te equivoques. Muchos cristianos dicen, es que yo soy una buena persona. ¿Sí tú? ¿Cómo no? El Señor dice
que no hay bueno ni uno solo. Si ustedes siendo malos, ¿no dijo eso el Señor? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, dijo que éramos malos, ¿eh? Así que quite de su vocabulario, es que yo soy una buena persona, ¿según quién? Si le preguntamos a las suegras de los yernos, no van a decir que somos buenas personas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está diciendo, hermano, que esto es un falso crecimiento? El ser humano siempre quiere grandes cosas. Le preocupan más los números que la calidad de los creyentes, hermano. Por eso le dije, no se preocupe por llenar las sillas, ¿eh? Si Dios quisiera esta iglesia llena, ya la hubiera llenado Él desde hace mucho tiempo, hermano. Pero el asunto, hermano, es, ¿qué clase de creyentes somos tú y yo? Explico. ¿Por qué se preocupan las mega iglesias? Por tener un montón de programas, alcanzamos 1,000,000 para Cristo, llenamos el Estadio Azteca y toda esa gente, ¿dónde está? Llenamos el Zócalo y fuimos y alabamos a Dios y trajimos a los mejores salmistas. Y luego, ¿qué más hicimos? Este país se sigue hundiendo en la delincuencia, hermano. Un montón de muertos. Muchos andan robando allá en los lugares turísticos, pero nos dejaron otra parte aquí, hermano. Ojalá se hubieran ido todos de vacaciones, así descansábamos unos días, pero no, dejaron unos cuantos aquí. Y ahora que regresen va a estar peor, imagínate. Entonces, hermano, ¿te das cuenta cómo es un falso crecimiento? Y no sé cuántos millones somos de cristianos, y de esos millones, hermano, ¿cuántos de verdad nos vamos a ir al cielo? Porque Jesús dijo en su palabra, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos lo encuentran. Por eso te dije, hermano, pon atención lo que te dije en la mañana. No es que yo tenga falta de sensibilidad, pero el camino de Dios dice que tú debes amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Ese camino es estrecho. Porque si a mí se me muere un familiar, porque si a mí se me enferma un familiar, porque si a mí me secuestran, me raptan, me matan un familiar así en plena calle, hermano, y yo me inclino más por el dolor que por Cristo, yo estoy fuera del camino estrecho. Escucha bien lo que te acabo de decir. Job, le pasaron todas las desgracias, hermano. Si hay una persona que le pasaron todas las desgracias, ese es Job. Y su propia mujer, motivada por el dolor, por la desesperación, quiero que no pierdas esto. ¿Quién fue la que fue engañada? ¿Eva o Adán? Hermanas, fuerte. Eso. ¿Sí, no? Porque luego las hermanas, ya va a empezar. No, espérame. Eva. ¿Sale? ¿Quién fue la que se convirtió en estatua de sal? Estatua de sal. La esposa de Lot. ¿Sale? Y entonces, hermano, la parábola de la levadura dice que una semejante a lo que una mujer. Entonces, no está diciendo la Biblia que las mujeres sean malas, no, porque ahí está Nabal, y está Saúl, y está tampoco te vayas por ahí. Pero hermano, el asunto es este. El asunto es que a veces nosotros, hermano, estamos más preocupados por lo que piensan los demás. Las mujercitas son muy así. Son muy sentimentales, muy pasionales. Si el esposo le da más preferencia a Dios que a la esposa, uy, arde Troya, hermano.
¿Cómo sufren las mujeres cuando el hijo se les casa? Las hijas no tanto, ¿no? Pero cuando tu niño se te casa, quién sabe con qué lagartona. Espera, tranquilo. Tranquilo. Porque me lo va a robar. No, ya lo educaste. Herencia de Jehová son los hijos. Dios te lo dio para que lo educaras. Después lo dejes volar. ¿Sale? Para que le permitas que él se realice para los planes que Dios tiene para su vida. Bueno, los padres somos exactamente iguales con las hijas. Nadie es digno de nuestra princesa. Nadie. No importa que nuestra princesa sea como Fiona, ¿no? Prefieres tenerla ahí que rifarla, pero bueno, está bien. El punto es ese, hermano. O sea, nosotros siempre le damos más peso a otras cosas que al camino angosto. Y soy claro. Y tú no puedes hacer eso, hermano. Primero está el Señor. Entre por el camino angosto. Esa mujer de de Job, le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job da una respuesta tan sabia, hermano. Has hablado como cualquier mujer necia, como una mujer sin entendimiento. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno, no lo malo? Y dice el texto, y en todo eso no pecó Job. Él se mantuvo ahí en el camino estrecho, hermano. ¿Es difícil? Ay, hermano, claro que es difícil. Claro que es difícil. Pero ¿vale la pena? Vale mucho la pena. Porque al final de todo el camino, hermano, hay una recompensa delante del Creador. A lo mejor te toca corona o a lo mejor no. Eso es lo de menos. Pero estaremos en su presencia. Esa es la recompensa, hermano. Cuando te presentes y el Señor te diga, buen siervo y fiel, hiciste caso a mi palabra y no tuviste miedo de lo que los demás dirían. ¿Estoy claro? Y lo mismo aplica para las mujeres, hermanas. Que tu marido se enoja porque vienes a ver al Señor, déjalo que se enoje y ya el Señor tratará con él. Tú ven y busca al Señor con todo tu corazón y dale testimonio a tu marido de conducta, de fe, de amor. Cuando ese gorila te eche pleito, tú dile, ¿qué más quieres, amor mío? ¿Qué más quieres que te sirva mi Señor? ¿No dice que serían hijas de Sara? Que le decía a Abraham su Señor. ¿Verdad que eso no gusta, hermanas? Sométase a su esposo como al Señor. Eso no gusta, ¿verdad? Ese es el camino estrecho, hermana. A los esposos, amen a sus esposas. Porque es difícil, hermano, amar. ¿Qué tienes? Nada. Ese nada significa te quiero matar. Es lo que significa. ¿Sale? Tenga cuidado cuando su esposa le diga nada, tenga mucho cuidado. ¿Sale? Difícil, hermano. ¿Por qué lloras? Por nada. Las mujeres lloran por todo y por nada. Y por si acaso. Entonces, hermano, Ezequiel 17:23 dice, se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Y también está hablando de la deportación a Babilonia, hermano. Así que en esos dos textos del Antiguo Testamento, el árbol, hermano, representa ¿qué? Poder mundial, no el evangelio. Principios de hermenéutica, hermano. Estudia teología para que nadie lo engañe. No me crea, consúltelo. La mayoría de comentarios bíblicos van a decir todo lo contrario, lo que yo le expliqué al principio. Esto representa que el reino es así pequeñito y después se expande y todo el mundo viene. Pero aquí, hermano, quiero hacerle otro comentario. Estos hechos sugieren que la parábola enseña un crecimiento anormal del reino de los cielos, lo que hace posible que Satanás obre allí. Ciertamente,
El cristianismo se ha convertido en un poder mundial con una organización compleja de muchas ramas. Hoy importa mucho, hermano, la clase de templo que tengas, cómo te vistas y en dónde vives. Y ese no es el mensaje de Cristo, hermano. Tú no ves a un Cristo ostentoso como habemos muchos pastores. Digo, habemos para que no diga usted, ay, usted se siente muy santo. No, hermano. Por eso me incluyo, ¿sale? Para que usted no se enoje. Pero hay pastores, hermano, que traigo un Rolex y mi coche es un Lamborghini y tengo mi mansión. Hermano, ¿ese es un siervo de Cristo en serio, de acuerdo a lo que dice la palabra y la enseñanza de Cristo? Tenga cuidado. Yo estoy hablando de pastores, no estoy hablando de allí para allá, yo no estoy hablando para acá. Si tú eres de esas personas que Dios te ha bendecido de una manera muy buena, la Biblia dice que no hagas de las riquezas seguridad, que compartas con el que no tiene y que des para el reino de Dios. Es decir, no seas tacaño, ¿sale? Sí. Palabras sencillas, hermano. Así que yo estoy hablando de pastores, hermano. Yo no concibo cómo alguien puede hablar de humildad y de santidad, hermano, si se nota enseguida que toda su confianza está en su dinero. Lo que empezó de una manera humilde, hoy se jacta de posesiones materiales e influencias políticas. Ahora resulta que los pastores ya somos amigos de los políticos. Si un político se caracteriza por algo que es, hermano, corrupto. No, yo conozco uno que no es corrupto. Te tengo una mala noticia, hermano. Eres igual de corrupto que ese amigo tuyo político. Todos los políticos, por si no lo sabías, hermano, están condicionados o condicionan la ayuda que dan. Te doy esto, pero si votas por mí. No, no. Ahí vamos los pastores. Necesitamos sillas. Mira, hermano, todo lo que tú ves aquí, hermano, todo, las telas, digo, salvo el salón, las telas, las sillas, todo, no nos lo dio ningún político. ¿Sale? Lo compramos con las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Así se compró, hermano. Nada nos dieron los políticos. Por eso nosotros no invitamos políticos aquí. Si un día quisiera venir un político aquí, sí, como no, pase y siéntese. Oiga, necesito hablar. No, aquí no. El púlpito no es para eso. El púlpito es para la palabra de Dios y nada más. ¿Vale? Y usted será muy político y será el candidato a presidente, pero aquí usted es una persona común y cualquiera. Tiene nada especial. Y va a ver cómo no se vuelven a parar aquí. Pero los pastores tenemos miedo. Es que cuando llegue y me va a clausurar la iglesia, ¿y no tienes casa? ¿No hay casas entre los hermanos? Que alguien diga, aquí está mi casa, aquí podemos hacer culto. Gloria sea al Señor. Pero no, hermano, nosotros queremos templos grandes. Que no le falte nada, aunque Dios no esté ahí. ¿Vale? Ahora, muchos comentaristas sugieren que esta parábola se refiere al crecimiento y expansión del Evangelio. Pero recordemos lo que la misma Escritura dice, que en los últimos tiempos la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, no es verdad, hermano, que todos quieren seguir a Cristo. Porque a muchos en los últimos tiempos, hermano, nos van a matar por causa de Cristo. Y hay muchos que van a decir, no, yo zafo, yo cristiano, ¿yo qué le pasa? Yo como Pedro, ni lo conozco. ¿No? Tenga cuidado. Ahora, otro argumento a favor de la primera interpretación es el siguiente. La lección principal de esta parábola está en el gigantismo de la hortaliza que salió de aquella pequeña semilla. Se hizo un árbol tan grande que permitió a las aves cobijarse bajo sus ramas y anidar en ella. Es evidente que las aves no son el árbol de la mostaza, sino elementos diferentes
que entran en él. ¿Vale? Es algo diferente. Ahora, 3 cosas producen las aves cuando están en el árbol. Porque ya ves que los amantes de la naturaleza, no, ay, los pajaritos tan hermosa creación de Dios. No, yo digo que no sean hermosos, pero son recochinos, hermano. 3 cosas producen las aves. Primero, ruido. ¿Ha ido usted alguna vez a una alameda? Allá en Veracruz, hermano, hay una alameda, cerca del malecón. Pululan las aves, hermano, y un ruidero. Bueno, yo tengo mi propio concierto ahí cuando es tiempo de aves, ahí donde vivimos, hermano, afuera hay unos pinos. Mire, se la pasan trinando. Yo sé que mi esposa es romántica y le encanta. A mí no me dejan dormir, hermano, ¿sale? Lo primero que producen las aves es ruido, hermano, ¿sale? Ahora, la segunda cosa que producen las aves es basura. Y el tercer problema, ahora, estamos hablando de basura, hermano, pero ¿alguna vez te has parado abajo donde hay muchos árboles? Digo, muchas aves. ¿Qué crees que te pasa aquí? O aquí. O te estás comiendo tu chicharrón preparado y ¡pum! ¿No? Le ponen aderezo. Entonces, basura. Y el tercer problema que causan es que deterioran el fruto. No solo se lo comen, pero también con sus continuos conflictos destruyen el poco que queda. A veces, ¿has visto cuando se pelean? Ahí en el Gonzala Ford, Cuautitlán, hay unos centros comerciales, bueno, tiendas departamentales, ¿no? Por mayoreo. Si tú te sientas a comer ahí, hermano, se llena de palomas y de urracas y se están peleando por las migajas. Eso es lo que pasa también con las aves, hermano. No solo lo comen, sino que con sus continuos conflictos destruyen el poco que queda. Esto es muy evidente en la iglesia de hoy. Creyentes que no lo son o cristianos carnales, aquellos que se dejan seducir por las pasiones, instrumentos en las manos de Satanás para la destrucción de la obra. Por eso las aves, hermano, y no representan cosas buenas. Siguiendo la primera parábola. Y llegamos a la tercera parábola, la de la levadura, que es igual a doctrina falsa. Entonces, hermano, primera parábola, falsos creyentes. Segunda parábola, crecimiento falso. Tercera parábola, doctrina falsa. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Ahora, te dije, no vayas a sentirte mal, hermana, pero en aquel tiempo, quienes hacían esas cosas, ¿quiénes eran? Mujeres, no los hombres. ¿Vale? Por eso es que ahí se ilustra con una mujer. ¿Vale? Vuelvo a repetirte, hermano, sí, es verdad. También en la Biblia muchas veces se usa la figura de la mujer en el sentido de la maldad. Por ejemplo, a Jezabel. En Apocalipsis, ¿a quién representa? Dice, esa Jezabel que enseña a pecar. ¿Te acuerdas? Entonces, no te lo tomes personal, simplemente son enseñanzas que están ahí y que así fueron. Pero te vuelvo a repetir, también un montón de hombres malos. ¿Vale? Muchos muy malos. Hay un rey que le quita los pulgares y el ojo derecho a los guerreros. Entonces, no es una cuestión ahí de decir que las mujeres son malas, no, hermano. Pero a veces en la Biblia, la mujer representa un obstáculo en el reino de los cielos. ¿Vale? Por ejemplo, ya vimos cuando Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, porque no fue el hombre el que fue ¿qué? Engañado, sino la mujer. Y no está diciendo, hermano, que tú has visto que mi esposa predica aquí, mi hija ha predicado, hay hermanas que han predicado o han enseñado, ¿sale? Yo no tengo problema con eso, hermano, pero dice que la función de pastor se le dio al varón, no a la mujer, ¿vale? No te equivoques. Ahora, aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Ya te dije, hermano, que un pastor muy famoso, está en internet, la puedes escuchar ahí. Él dice que aquí la levadura representa algo bueno,
pero nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios, hermano. Y la mayoría, si no es que el 99.9% de la enseñanza en el Antiguo Testamento, la levadura representa ¿qué? Maldad o cosas que adulteran la sana doctrina. Doy ejemplos. La semilla de mostaza ilustra la expansión falsa externa del reino, mientras que la levadura ilustra el desarrollo interno de la falsa doctrina y la vida falsa. En toda la Biblia, la levadura es símbolo del mal. Había que eliminarla de las casas judías durante la Pascua. Génesis 19:3 dice: pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. ¿De quién está hablando ahí? De los ángeles que fueron a visitar a Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra. ¿Vale? Otro ejemplo, Éxodo 12:15, 17-18. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. Escuche lo drástico que era Dios con quien usara levadura. Versículos 17 y 18. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Y si sigues leyendo en esa porción dice: y todo aquel que coma con levadura será excluido de la congregación de Israel. Ahora, creo que es en Números también, hermano, en donde en una de las ofrendas de gratitud se menciona, será pan leudado, pero es el único versículo y ahí tiene otro significado el pan leudado, hermano. ¿Vale? Pero inmediatamente después dice que toda ofrenda que se presente delante de Jehová será ¿qué? Sin levadura. Y por eso, hermano, hay que estudiar bastante para que no te confundas. Ahora, el Señor, es decir, el Señor Jesús, que conocía el significado de la levadura, no pudo utilizarla en esta parábola en un sentido contrario a todo el que tiene en la Escritura. Por esa causa el Señor se refirió a la hipocresía de fariseos y saduceos, así como a la de Herodes, como levadura. Cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los saduceos y cuídense de la levadura de Herodes, es decir, de sus enseñanzas, de su hipocresía, de su conducta. Es lo que estaba diciendo, hermano. Y vamos a analizar cada una de esas levaduras. Levadura de los fariseos. Esa enseñanza era la tradición y religiosidad hipócrita, es decir, ellos iban siempre ¿por qué? Por lo externo. Hoy, ese legalismo eclesiástico. Por ejemplo, hermano, si en estos tiempos se tratara de eso, a mí hoy me podrían decir: ¿usted por qué no celebró nada? Ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. ¿Y hoy por qué no llegaron a las 7 de la mañana todos vestidos de blanco? Porque eso es legalismo, hermano, eso son tradiciones. Y a mí la Biblia no me dice que yo celebre nada de eso. Lo único que a mí me dice la Biblia que yo celebre es las palabras del Señor Jesús en la última cena. Antes de ser crucificado, tomó el pan y partiéndolo dijo: coman, este es mi cuerpo, el cual será entregado para el perdón de los pecados. Una vez que terminó, tomó el cáliz y dando gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: beban, porque esta es mi sangre, la cual será derramada por muchos. Hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que hicieren esto, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. Y eso es lo único que tú y yo tenemos la obligación de celebrar, la cena del Señor. ¿Vale? Más allá no. ¿Qué más? La levadura de los saduceos.
la especulación, el escepticismo o el racionalismo. La negación de lo sobrenatural, tan común hoy en día entre los evolucionistas. No. La Tierra se creó un polvito que iba rodando, el polvito rodador. Y de pronto cayó en un caldo el polvito. Entonces ya no fue un polvito, quién sabe cómo, pero se convirtió en una masa. Y después, ¡pum!, salió algo que se llamaba ¿qué? No, ¿cuáles fueron los primeros que parecían changos? Que dicen que somos, bueno, ellos son parientes de los changos, yo no. ¿Sale? El Homo sapiens, pero no, el de Neandertal ya había otro antes, ¿no? El Homo erectus, ¿no? Luego ya viene el Australopithecus, también creo que por ahí andaba. Yo sí fui a la escuela, no se preocupe. ¿Sale? Entonces, hermano, no. La Biblia empieza en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Fue como Dios lo hizo. Si tú no quieres aceptar eso, hermano, lo lamento, tendrás que romperte mucho la cabeza. Para mí es suficiente. Si Dios lo dice, así es. No, es que eso es fanatismo. No, hermano, razonable. O sea, llevo 55 años en este mundo, hermano, y jamás he visto un chango convertirse en persona. He ido un montón de veces al zoológico. No pasa. ¿En serio? Yo nunca he visto una rata evolución en un león. No. De verdad que no. ¿Por qué no creería lo que dice la palabra? Que según su especie, y así como Dios, como Adán los llamó, así es el nombre. Siempre se llamó tigre. ¿Vale? Pero hermano, los dinosaurios, no sé, hermano, nunca vi, pero ahí están los esqueletos. No sé. No soy paleontólogo y no me gusta la paleontología. ¿Sale? Para mí son huesos, ya, punto. La Biblia no habla de dinosaurios, hermano. Pero es que acuérdense que cayó un gran meteoro y el petróleo. No sé, hermano. La Biblia me dice que todo lo que existe es creación de Dios. Todo. Y dice que del polvo de la tierra formó Dios al hombre y sopló aliento de vida. Para mí tiene más lógica eso, hermano, que evolucionamos de un chango. ¿No? Porque nos hizo seres pensantes y conscientes, hermano, a imagen y semejanza. Y no, ¿por qué le pondría tanta atención? O sea, revisa bien, hermano. Antes del hombre, hermano, todo lo que fue creado, y dijo Dios que haya, que exista, que se divida, esto aquí y esto allá. Pero al hombre fue el único que formó y sopló aliento de vida. Los changos, hermano, no alaban a Dios, en serio que no. ¿Alguna vez has visto documentales, hermano, en National Geographic o History Channel? Hay unos changos, no, creo que es en la India, no recuerdo, no, digo tú que has viajado, yo la verdad no has ido aquí a Xochimilco. Están ahí, son tan sagrados en ese lugar, creo que es en la India, están unos templos y son bien salvajes, te arrebatan las cosas y si no, te ponen tus mazapanazos, y son animales, ¿eh? Son bien salvajes. Si nos traemos un mono araña de esos que están prohibidos, hermano, aquí, ¿tú crees que va a alabar con nosotros? ¿Tú crees que un día va a tocar una guitarra y va a sacar un requinto de esos? ¿No se te hace como que muy fantasioso, hermano? ¿No es más lógico lo que dice la palabra de Dios? ¿No es más fácil de creer, hermano? Es tan fácil de creer que por eso no creemos. Nos hizo especiales. Sí, es en serio. Ahora, es verdad, las mujeres son más especiales, lo sacaron de nosotros, ¿vale? ¿Por qué no formó otro polvo y no, sacó, dice, primero, nos agarraron dormidos, que eso conste en actas, ¿sale? No es que yo la escogí, no, te agarró dormido, ¿sale? Dice que hizo caer sobre nosotros un profundo sueño sobre el hombre y abrió de su costado y sacó una costilla y creó a la mujer. ¿Por qué no volvió a soplar el Señor?
¿Por qué nunca el Señor hizo las cosas de la misma manera? Cuando el mar rojo se abrió, ¿qué le dijo a Moisés? Extiende tu vara. ¿No? ¿Por qué tendría que extrañarnos, hermano, que Dios sea capaz de eso? Y esa gente no lo cree. Los saduceos, ¿en qué no creían? En la resurrección. Ahora, ¿por qué en el Jordán no le dijo Josué, extiende tu vara? No, dice que se metan los sacerdotes y cuando lleguen ahí, cuando toquen su pie toque las aguas, se van a detener el Jordán. Pero no volvió a extender la vara, hermano. ¿Te das cuenta? Porque Él es Dios, Él hace lo que le place. Porque eso no es tan sencillo de entender, hermano. ¿Por qué nos complicamos la vida? Y Dios lo dijo, así es. Ahí estamos en el debate. Ahora imagínate los pastores, y perdón por lo que voy a decir, no lo digo peyorativamente, hermano, sino se me hace una necedad que haya pastores en un debate diciendo si hay más de dos géneros, hombre y mujer, así los creó Dios. ¿Qué tiene que estar haciendo un pastor ahí en un debate? Si hay trans o no hay trans. No. No tengo por qué dudar de la palabra de Dios. Hombre y mujer. Lo que el mundo diga es asunto del mundo. A mí no me convence. ¿Vale? Entonces, hermano, usted desprecia a los... No, hermano, yo nunca he despreciado a los homosexuales. Pero yo no puedo amar lo que Dios aborrece. Él dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. ¿Tú lo has leído? Ni los afeminados, ni los que se echan con varón. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Si está clasificado así, son cosas diferentes, hermano. ¿Vale? Ahora, si se arrepienten, ¿Dios los perdona? Sí. ¿Y los cambia? Sí. ¿Dónde los cambia? No os conforméis a la manera de pensar del mundo, sino renueven su entendimiento, renueven su mente para que puedan comprobar que la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Que lo que aquí dice es así. Que lo mejor que nos pudo pasar es que sea un hombre y una mujer, porque de ahí proviene la familia y de ahí nacen los hijos. Y no hay otra manera hasta el día de hoy de procrear hijos de manera natural. Los hombres no pueden tener hijos, no pueden procrear un hijo, dos hombres. Dos mujeres no pueden procrear de forma natural un hijo. Tiene que ser un hombre y una mujer. Así es. ¿Por qué es tan sencillo? ¿Por qué es tan difícil aceptar eso? Esos son los saduceos. Esa es la levadura de los saduceos, hermano. La levadura de Herodes, mundanalidad, una sensualidad degradante, el fruto de las dos anteriores. Apártese de Dios y de su palabra, o apartarse de Dios, perdón, y de su palabra, dan como resultado el secularismo y la complacencia en los deseos mundanos. Ayer, hermano, fuimos a compartir a una agrupación de alcohólicos anónimos, un anexo, 24 horas. Y al finalizar mi exposición, hermano, dimos un tiempo de preguntas y respuestas y un hombre decía, yo estuve en una iglesia cristiana, ¿no? Y yo toco rolas, ¿no? Ah, está bien. Yo estaba en la alabanza, ¿no? Pero yo me gano la vida, el pastor sabía que yo me gano la vida, yo entonces me iba allá a un tugurio, así fue como dijo. Iba yo a un tugurio y ahí me aventaba mis rolas de rock and roll, ¿no? ¿Está bien o está mal? Dije, mira, amigo, primero, ¿cómo nos oiríamos ahorita, hermano? Terminando de exponer la palabra de Dios, hermanos, vamos a cantar la de Shakira. ¿Cómo nos oiríamos? ¿Qué tiene que ver eso, hermano, con Dios? Si Dios nos da un talento, hermano, es para Él. Cuando yo anduve en el mundo, hermano, te tocaba la que tú quisieras. Bueno, las que yo me sabía, ¿vale?
el reloj, perro negro y callejero. Entonces, es lo que yo te tocaba, porque es lo que yo me sabía. Pero cuando yo llegué a la iglesia cristiana, hermano, yo escuché las alabanzas, yo quería tocar las alabanzas. Lo que toco, alabanzas. O cuando he visto que aquí nos echamos el son de la negra. No, porque Dios me sacó de esa vida en donde nadie le canta a Dios. ¿A quién le canta el mundo? Al hombre, a la mujer, al dinero, a las drogas, al sexo. Eso es lo que le canta el mundo, ¿sí o no es cierto? ¿Eso en qué glorifica a Dios? Nada. Entonces imagínate, yo el domingo, hermano, soy pastor, pero de lunes a sábado yo tengo ahí mi narcotiendita. Aunque no checa, ¿no? Entonces, ¿qué crees que le dije? Estás mal. Es que, entonces, ahora me voy a ir a los camiones. Ve a los camiones, llévate tu guitarra y toca alabanzas. Y si tú confías en Dios, te van a dar o un patadón o una moneda, pero te van a dar algo. Sí, hay gente a la que no le gustan las alabanzas. Y a lo mejor te va a decir, ¿sabes qué? Bájate. Modo. Pero si confías en Dios, Él te va a respaldar. Yo he visto personas que suben y cantan alabanzas, ¿eh? Entonces, pero espérame, hermana, es que es enseñanza. Espérame, ahorita al final me hace su pregunta. Entonces, mire, hermano, es como cuando usted, la iglesia dice, hermano, entonces está mal que yo me ponga las de José José en mi casa. ¿Te contesto, hermano, o así la dejamos? ¿A quién le das tú la gloria? Escucha lo que te voy a decir, hermano, y esto, yo te presento al doctor. Es un doctor que no es cristiano. Pero ese doctor pone pura música instrumental. Pero un día, hermano, lo sorprendí poniendo alabanzas. No es cristiano. ¿Tú por qué no podrías hacer lo mismo? Muchos hermanos, mira, hermano, yo no creo que ando espiando a los hermanos, ¿eh? Pero yo he ido, de repente paso por las casas de los hermanos, no sé por qué Dios tienes. Y de repente me los encuentro con súbete a mi moto y ven claridad. ¿No? O la de yo soy Ángel del Villar. ¿En serio? ¿En serio? Ya que les tocas, ay pastor, perdón, y te ponen las alabanzas. ¿Para qué? ¿De quién se quiere esconder? ¿De mí? Témale a Dios que lo va a mandar al infierno. ¿Yo qué? Yo ni lo puedo regañar, pues no es mi hijo, ¿no? Pero imagínate cómo se vería, hermano, que usted llega a mi casa porque está desesperado y quiere una consejería, y yo ando yendo ahí al Chente, ¿no? Que era el que yo escuchaba. ¿Usted confiaría en un pastor así? Yo no. Me he subido a los coches de hermanos. Prenden el estéreo, hermano, y punches, punches, ¿no? O toda su música de adolorido, ¿no? ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Y cosas como esas, ¿no? ¿En serio, hermano? No entendí. Si tanto amor tiene por el mundo, váyase al mundo. Ya cuando se arrepienta y quiera seguir a Dios, siga a Dios. Pero no sería válido. Ahora, usted jamás, hermano, venga a las enseñanzas de matrimonios. ¿Usted cree que yo conquisté a mi esposa con una alabanza? No, hermano, yo la conquisté con lo que yo tenía en aquel tiempo a mi alcance. Le dije, te compuse una canción que no era mía, obviamente. Era una del mundo, ¿no? Mi hija un día escuchó que yo le toqué un canto de amor a mi esposa. Dijo, mira la que le compuso mi papá y mi mamá. No, no la compuse yo, es la de los hermanos Carrión. ¿Vale? Sí, ¿sale? Sí, hermano, o sea, ¿para qué le ando mintiendo? No, pero eso es algo entre mi esposa y yo, ¿sale? Y eso fue hace mucho tiempo atrás, hermano.
Pero si yo un día quisiera invitar a mi esposa a cenar, un día la quiero invitar a cenar, ella y yo nada más, donde hay un restaurante cristiano, no conozco muchos, y menos abiertos en la noche, ¿vale? Entonces un día la invito, suponga, hay lugares, hermano, ahí en el centro hay un lugar donde luego vamos a comer como familia, vamos a la librería ahí en Maranata, y luego vamos ahí a comer. Y hay un señor que toca el piano, no canta, nada más toca puro instrumental. ¿Qué cree que toca? Alabanzas. No. Ay, vámonos porque aquí, hermano, por favor, no seamos fariseos, ¿le parece? Pero tampoco me pongo ahí, a ver, préstame el micrófono, voy a cantar. Tampoco, hermano, por el amor de Dios. Entienda. O sea, no pasa nada. ¿Sale? Lo que hay, pues ni modo. Y si un día a mí se me ocurriera, hermano, invitar a mi esposa a cenar, y hay una canción romántica instrumental, y yo quiero pararme a bailar con mi esposa, ¿cuál es el problema? Es mi esposa. ¿Por qué Dios vería eso mal? Pregunta. Ahora, la diferencia es esta, hermano, que yo que conozco la palabra de Dios y mi esposa que conoce la palabra de Dios y que ambos estamos al frente de esta iglesia, inmediatamente viene la palabra de Dios a mi mente que dice, si por causa de mi baile, no dice así, hermano, pero yo lo estoy parafraseando, si por causa de mi baile otra persona que está ahí y sabe que soy cristiano y que soy pastor se va a ofender o va a abandonar el cristianismo, no bailaré. ¿Me quedó claro? Así. Y no pasa nada si no bailamos. Más bailamos los ojos. Ya. ¿Cuál es el problema? Y soy claro, hermano. Por eso usted necesita conocer la palabra de Dios. Y esa es la levadura de los herodianos. Ah, no pasa nada. Pastores permisivos. No pasa nada. Tú puedes cantar y tú... Conozco, hermano, personas, pastores, supuestos pastores que metieron a la iglesia un mariachi un mariachi secular y se pusieron a cantar ahí en la plataforma música del mundo. Y nadie se ofendió. Qué vergüenza es eso, hermano. Qué vergüenza. Dentro de 8 días, hermano, mi esposa cumple 50 años. ¿Le voy a traer un mariachi para que le cante las mañanitas? No, hermano. Porque Dios es más importante que mi esposa. Que le quede bien claro eso. Entonces las canto ahí en mi casa y está el feliz cumpleaños. ¿Por qué las mañanitas? Pues que no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo. Porque para empezar son unas mañanitas mentirosas porque el rey David no cantaba las mañanitas. Que quede claro, ¿sale? Ahora, para terminar, la levadura de Herodes consistía en el poder y la grandeza basados en la posesión de bienes materiales, lo que hoy en día es más importante para la mayoría de los cristianos. Importa qué coche traigo, dónde vivo y cuánto tengo de cuenta en el banco. Eso es lo más importante para muchos cristianos el día de hoy. No importa que tu vida sea un fracaso espiritual. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Jesús dijo también, hermano, hagan tesoros en el cielo. Aquí en la tierra, el dinero te lo quieren robar. Dice que el orín y la polilla corrompen todas esas cosas. Tú compras un coche nuevo hoy, hermano, en cuanto lo saques de la agencia se devalúa, creo que el 20 o el 30%. No recuerdo. En 5 años, hermano, el coche que luego te lo chocan aparte. No. La casa, por más que le des mantenimiento, hermano, no puedes evitar que se deteriore, hermano. Los cimientos también se van a deteriorar. Y luego, dice, hagan tesoros en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen. Ahí nadie toca tus tesoros. ¿Cuáles son esos tesoros? Haz acciones que glorifiquen a Dios. Te lo acabo de decir. Tienes capacidad financiera, hermano, dale al que no tiene, comparte tu pan con el que no tiene para comer, invítalo a tu casa a comer. Si tienes ropa de más y ya no la usas, regálasela a aquel que no tiene, hermano. Esas son buenas acciones. Nunca está diciendo, cómprale ropa nueva, llévatelo a Liverpool y súrtelo. No. Pero tienes ropa de más, hermano, que ya no usas. ¿Para qué la tienes ahí almacenada? Haciendo polvo nada más.
Regálala a aquel que no tiene, hermano, y que va a decir: Dios, gracias, porque yo necesitaba ropa. Tienes, mujercitas, tienes 200 pares de zapatos, tienes 200 pares de pies, ¿o qué? Regala unos, por el amor de Dios. No seas tan egoísta, no seas amadora de lo material, no seas idólatra. Regálale a aquel que no tiene, para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermano, tienes tu refrigerador que no lo puedes cerrar de tanto que tiene allá adentro. ¿Por qué no sacas y le das a aquel que tiene hambre? Tú sabes que siempre en alguna colonia hay un vecino que no tiene, pero es que es un desobligado, es que es un borracho. ¿No te preguntó Dios si era digno o no? ¿Tú crees que somos dignos del amor de Dios? No lo dio. Para que ustedes sean iguales de perfectos que su Padre que está en los cielos. Esa es la enseñanza, hermano. El Señor Jesús usó la levadura para ilustrar la hipocresía, la enseñanza falsa y el acomodo mundano. Pablo usó la levadura para describir la carnalidad en la iglesia, tanto como la doctrina. El pecado es como levadura, crece calladamente, corrompe e hincha. Satanás ha trabajado duro para introducir falsa doctrina y vida falsa en el ministerio de la palabra de Dios. Desde los primeros días de la iglesia, los verdaderos creyentes han luchado contra la falsa doctrina y la hipocresía. Qué triste es que algunas iglesias e instituciones escolares que una vez fueron fieles a la palabra de Dios han dejado la verdad para creer en fábulas. Recordemos que la enseñanza de la palabra de Dios no es para desanimarnos, hermano. No es para que te vayas de aquí bien triste. Ay, no, hermano. Sino para producir en nosotros arrepentimiento. Segunda carta a los Corintios 7, 10 y 11. Chicos de la alabanza, váyanle pasando. En palabra de Dios para todos dice lo siguiente. Solamente te voy a leer el versículo 10. Ponme aquí el 10 y el 11. Versículo 10 en palabra de Dios para todos. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Sigue diciendo aquí, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de los Corintios que lo despreció? La iglesia de los Corintios le dio la espalda a Pablo y lo tuvo en poco. Y no lo estimaron. Él le escribió una carta reprendiéndolos. Y dice, hermano, que la tristeza que Dios produce es para que tú y yo cambiemos de manera de ser. Y ahí está el cambio, hermano. Inmediatamente ellos reconocieron que habían hecho mal y entonces pusieron todo su empeño ¿en qué? En disculparse con Pablo, en demostrarle que se habían equivocado y que sentían mucho el haberlo menospreciado. Y más abajo, si tú sigues leyendo, dice que incluso creo que fue Tito o Timoteo, que llegó muy feliz de decir, oh, cuánto te estiman los corintios, Pablo. Me da mucha felicidad. Pero la tristeza del mundo, hermano, es remordimiento y te va a llevar a apartarte de Dios. La tristeza de Dios te va a llevar a reconocer, ¿sabes qué, Señor? Nos equivocamos. ¿Sabes qué, Señor? No hemos comprendido cuánto nos amas, pero queremos cambiar. Queremos rectificar el camino. Queremos arrepentirnos. Queremos demostrarte, Señor, que de verdad eres lo más importante para nosotros.